¿Cómo usted termina eligiendo la carrera de Derecho? Tal vez fue un amor a primera vista, tal vez intentó una carrera y después se cambió, tal vez primero trabajó y luego encontró una oportunidad. O sea, ¿cómo fue su acercamiento personal a esta bonita carrera? Sí, cuando yo ya estaba por terminar en el quinto año, más o menos, uno ya dice, bueno, ¿qué voy a estudiar? ¿Qué voy a hacer? Entonces, ese dilema estaba en estudiar administración, ingeniería, incluso economía o derecho. Entonces, estaban en esas en mi mente, ¿no? Yo vengo de cuna humilde, se podría decir, ¿no? O sea, yo siempre estudié en colegio estatal, de primaria y secundaria. Mi padre eh, eh, era un ebanista, ¿no? Carpintero. Tenía una carpintería y gracias a esa carpintería la supo darnos una educación. Entonces él siempre nos decía, hijos, si yo he sido carpintero, yo no quisiera que sean carpinteros, yo quiero que sean algo más. Si ustedes tienen una aspiración de ser profesionales, que me gustaría que lo sean, yo estoy aquí para apoyarlos. Entonces yo siempre tenía eso, de querer superarme. Entonces recuerdo que en ese entonces habían elecciones municipales, recuerdo, y siempre en la Plaza de Armas, porque yo vengo de provincia, desde Piura, Sullana, de un pueblito, de un barrio, El Porvenir, recuerdo, de Bellavista, y habían elecciones para alcaldes, ¿no? Una municipalidad. Y entonces voy, porque también me gustaba ir a la reunión. Mi padre, por ejemplo, era una persona que le gustaban los programas políticos, y siempre me hablaba de política, siempre leía mucho. Entonces me voy con él y vamos un discurso, y me gustó un discurso muy bonito en ese entonces de un candidato de izquierda era, que postulaba como alcalde para Sullana. Y lo vi que dio una disertación bien bonita, me gustó cómo habló, cómo llegó, su forma de hablar, su oratoria que tenía. Y ahí le pregunto, papá, ¿y quién es él? Me dice, es abogado. Niño Celi, recuerdo que se llamaba. Ese entonces ya falleció. Y dio un discurso tal que me quedé impresionado. Y ahí dije, voy a ser abogado, porque me impresionó la forma como se dedicó. Me dice, y por lo general en ese entonces ser abogado eran pocos los que eran abogados. No había la pluralidad de universidades que existen ahora para estudiar abogacía. En Piura nomás había universidad que era la nacional, y las vacantes eran pocas. Entonces ahí se me entró la idea, voy a ser abogado y quiero ser como él. Tenía pues 16 años. Entonces llega un hermano que en ese entonces era policía, ya era policía, había estado en Ayacucho, en ese entonces en época de terrorismo, llega y me dice, ¿sabes qué, Germán? Te vas conmigo a Lima para que estudies en Lima. Postulé, recuerdo, a la San Marcos, recién ni bien llegué y no logré el puntaje, me seguí preparando y ahí vino la oportunidad de postular a una universidad particular, que en ese entonces era la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Ingresé y me quedé ahí. Dije, voy a seguir postulando, pero bueno, me gusté, hice amigos. Era una universidad de clase media baja y ahí terminé la carrera de abogado, ¿no? Y cada vez que yo iba estudiando, iba descubriendo nuevas cosas, me di cuenta de que no me había equivocado de profesión. Eh, Terminé de estudiar, ingreso a hacer, me acuerdo en ese entonces, el SIGRA Derecho en un juzgado de Paletrado, que aprendí muchísimo porque me tocó con una secretaria que me enseñaba a ver casos, en ese entonces, casos ejecutivos, ¿no? Doctor, ahí yo lo corto un ratito porque justo lo que está diciendo tiene que ver con una pregunta que le quiero hacer más adelante, que es sobre sus inicios, sus primeros pasos laborales. Pero, nuevamente, me disculpo por cortarlo, pero ahí hay unos detallitos más que me gustaría profundizar. A ver, usted, oriundo de Sullana, por su hermano, es que viene a Lima, termina estudiando en una universidad privada. Y bueno, la carrera, me imagino, o 5 o 6 años, que suele ser el promedio de derecho, depende de dónde se estudie. Y en esos años, por supuesto que uno aprende lo académico, pero aprende mucho más. Aprende amistad, aprende valores, aprende desde lo bueno hasta lo malo.
Y me imagino que como cualquier persona que ha pasado por la universidad, usted debe tener una enorme cantidad de anécdotas, cosas divertidas o tal vez no tan divertidas que le hayan podido pasar en la carrera. Así que le pregunto si usted recordará algo de la universidad que para usted es una anécdota, algo que vaya más allá de lo académico, tal vez alguna clase especial con algún profesor o algún mensaje especial que logró aprender gracias a algún compañero o algún esfuerzo extra que tuvo que dar por algún examen, algo en especial que usted recuerde con cariño, que diga, no, esto fue mi época universitaria. Varias experiencias, ¿no? Pero, a ver, yo hice amistad con un amigo de Piura, que era de Piura, yo era estudiante, él era de Piura. Incluso compartíamos la misma pensión en Magdalena. Teníamos, ahí habíamos alquilado un cuarto, él tiene su cuarto, yo mi cuarto, y ahí. Pero recuerdo que para los exámenes nos levantamos en la madrugada. Para dar los exámenes que nos venían, llámese de constitucional, de penal, y eran amanecidas con él, y nos preguntábamos qué es lo que podía venir, ¿no? Por ejemplo, desde ahí yo ya me interesaba, por ejemplo, bastante el derecho penal, ¿no? Yo me inclinaba por derecho penal, y en el derecho penal eran las mayores notas que yo tenía, y justamente mi otro colega, ahora ya es abogado también, ¿no? Y con él, por ejemplo, nos amanecíamos para estudiar, nos levantábamos a las 4 de la mañana, estudiábamos 2 horas, 2 horas y media, y ahí ya nos duchábamos. Y recuerdo que en ese entonces, pues a veces la economía no era tan buena. Y nos íbamos caminando hasta la facultad de Magdalena, nos íbamos hasta la avenida Brasil, hasta llegar a Wilson y seguir caminando. Así era, nos íbamos caminando y retornábamos caminando, porque a veces no había. Nuestros padres nos enviaban dinero para el mes, pero a veces no llegábamos al mes, ¿no? Entonces, recuerdo eso mucho con mi amigo y llegábamos de mañana, levantarnos bien temprano para llegar temprano a la universidad. Y por ejemplo, nosotros yo recuerdo que no había nos dejaban lecturas para leer determinada bibliografía, y bueno, nosotros no teníamos para comprar libros. Entonces, ¿a dónde iba yo? A la biblioteca de la misma universidad, en la facultad, y me quedaba 2, 3 horas leyendo o desarrollando los temas que nos dejaban de trabajo, o la Biblioteca Nacional. Entonces, eso es lo que bastante recuerdo de la universidad, porque no habían medios necesarios, y a veces, como yo a veces lo que recuerdo bastante era, como anécdota que tengo, que a veces dejaban, por ejemplo, hacer monografías, hacer trabajos, y dejaban en grupo. Entonces, quien hacía el trabajo lo hacía yo, pero yo les cobraba a ellos y les sacaba algo, pues, para llegar a fin de mes. ¿no? ¿no? Era una manera como uno se recurseaba, ¿no? Entonces, eso sí lo tengo bastante presente, ¿no? Y que recuerdo como anécdotas que he tenido yo en la universidad. Bueno, ciertamente, desde que dijo cómo eligió la carrera de Derecho, me gustó bastante, porque ciertamente es una característica de los abogados la oratoria. Independientemente de la rama, porque si bien el penalista es el que más oraliza y tal vez en otras ramas es más por escrito, pero igual uno termina hablando como escribe, así que algo que caracteriza a los abogados es esa, digámosle, elocuencia al momento de hablar. Y bueno, usted, al igual que muchos otros universitarios, ha tenido días sacrificados, momentos sacrificados, pero finalmente lo han llevado a donde se encuentra el día de hoy. Y continuando un poquito con esta historia, usted ya me adelantó, pero yo lo corté, de que al terminar la carrera, usted termina entrando, entendí que primero a un juzgado de paz letrado. Así que entiendo que esos fueron sus primeros pasos laborales. ¿Cómo le fue en este mundo laboral? Porque ciertamente cualquier estudiante sabe que estudia lo que le apasiona, algo en lo que tal vez es bueno, pero una preocupación que viene con el tiempo, sobre todo cuando ya vas terminando, es ¿y en qué voy a trabajar? ¿Me va a alcanzar el dinero? ¿Podré trabajar en la rama que me gusta?
o tal vez trabajaré en la que me terminen ofreciendo o la que encuentre en el camino, porque la vida laboral es difícil para todos. Independientemente que salgas como el primero del salón o el último del salón, igual la vida laboral es complicada. Así que, ¿cómo fueron sus primeros pasos laborales cuando ya hablamos del bachiller o titulado, ya abogado Juárez Atoche? Mira, yo recuerdo que ya faltando un año para terminar la carrera, me tocó hacer cesigra de Derecho y me tocó en un juzgado de paz letrado. En juzgado de paz letrado en la que se veían cosas menores, ¿no? Desalojos, obligación de dar suma de dinero, juicios ejecutivos. Y ahí aprendí bastante por cuanto la secretaria con la que me tocó trabajar me enseñaba a cómo proveer, ¿no? Porque presentaban escritos, ya me decía cómo debía yo hacer un proveído. Me acuerdo que ahí me aprendí a hacer liquidaciones en caso de juicios de alimentos, tenía que hacer liquidaciones, las hacía, total que hacía de todo hasta que el juez de paz me llevó a su despacho a ayudarle a proyectar sentencias. Entonces yo no sabía cómo se hacía una sentencia. Entonces él comenzó a explicarme, me daba los modelitos, qué es lo que tenía que glosar, qué es lo que tenía que valorar, y empecé a hacer proyectos de sentencia. Y eso me perfiló porque en el sentido de irme formando ya más o menos hacia donde yo ya me orientaba, ¿no? Yo decía, bueno, yo en ese momento decía, voy a ser abogado libre. Yo siempre leía los escritos que presentaban los abogados para ver cómo los presentaban, cómo los sustentaban. Entonces, ya desde ahí me iba formando, pero yo quería más, ¿no? O sea, lo que te da la universidad es básico, ¿no? Cuestiones teóricas, y uno a veces tiene que buscar la práctica. Entonces, yo cuando estaba ahí, ya estaba por terminar mi CESIGRA, busqué hacer prácticas en un estudio de abogados. Y recuerdo que ahí llegaba un abogado presentando escrito que litigaba ahí, y le dije si me podía ubicar o para hacer yo prácticas. Lógicamente que en ese caso, en ese entonces las prácticas no se pagaban, pero yo quería aprender. Me dijo, sí, puedes venir a mi estudio. Fui a su estudio y en su estudio aprendí a hacer, porque ahí veían penal y civil. Entonces él me encargaba hacer denuncias penales, que le proyectara, y ahí me iba diciendo esto sí, esto no. En ese entonces todavía no había, me acuerdo, la computadora, o sea, la máquina de escribir. Y entonces allí también me fui formando hasta que después busqué prácticas preprofesionales en el juzgado en el Poder Judicial, el juzgado que está en Paseo de la República. Ahí conocí a un secretario y también ahí empecé a hacer prácticas, incluso a veces tomando manifestaciones, haciendo providencias y determinados proyectos. Entonces ahí me di cuenta de que mi rama iba a ser penal. Termino la universidad y a veces por necesidad yo quería ya trabajar. Y es ahí que presento mi currículo, que estaban convocando al menos con bachiller. Yo era bachiller en la Caja de Beneficios y Seguridad del Pescador, para administrador en Chincha, en una sucursal en Chincha. Y me eligen y me voy como administrador a Chincha, que era una sede en la que se manejaba el aspecto asistencial, o sea, médico, y el aspecto administrativo. Estuve un año trabajando ahí. Lógicamente que me pagaban y como que un poco me desligué de la carrera. Entonces yo ya también me estaba preocupando porque yo quería sacar mi título. Y pasa una situación que también me marcó. Llega fin de diciembre, me tocaban mis vacaciones, me voy para mis vacaciones y cuando retorno encuentro mi carta de despido. O sea, mi carta que decían que ya prescindían de mis servicios. Entonces yo me quedé, pues fue sorpresivo. Y recuerdo que en ese mismo día reuní al personal, les di las gracias por haber trabajado conmigo y les dije que me había llegado mi carta de despido y que ya no iba a volver a laborar. Y entonces ahí me despedí y me fui. El tema está en que, ¿qué hago? Decía yo, porque no tenía título de abogado, estaba despedido, estaba a espera que me dieran mi compensación por tiempo de servicios. Entonces para mí fue bastante triste y doloroso, porque encontrarte sin trabajo, sin tener el título de abogado, ¿dónde voy a trabajar, no?
Y recuerdo que estuve un mes sin trabajar y me sostuve con lo que me pagaron en mi liquidación. Pero yo ya quería trabajar, pero era difícil encontrar un trabajo porque no tenía el título. Encuentro un amigo, promoción mío, que trabajaba como asistente en la fiscalía, y le dije que deseaba trabajar, si me podían contratar. Me dice: Germán, acaba de ser un poco difícil, tienes que entrar. Ven a trabajar porque tengo bastante trabajo, para que me ayudes a hacer dictámenes. Te puedo dar tus pasajes y voy a hablar con la doctora para que te pague tu menú hasta que te salga tu contrato. Y eso fue lo que hice. Entré, comencé a hacer dictámenes. En ese entonces recuerdo que se hacían dictámenes, acusaciones cuando era un proceso sumario. ¿Podemos decir entonces que es en ese momento donde empieza su historia de amor con el Ministerio Público? Exacto, ahí empiezo. Empieza... Más o menos en el 1998, 99. Y me sale un contrato de no personales, recuerdo en ese entonces, y ahí empiezo ya a hacer mis pininos en el Ministerio Público. Y después ya ingreso con 728 ya como asistente de función fiscal y trabajo en la 37 Fiscalía Penal con una doctora que hasta ahora nos vemos, que somos colegas ya. Y después trabajo en la Suprema de Control Interno, ya ahí era abogado. Yo ya logré sacar mi título de abogado, ya era abogado. Entonces, cuando uno ya era abogado y ya estaba trabajando en el Ministerio Público, uno como que quiere más, ¿no? Y yo, te soy sincero, en ese entonces yo ya era abogado y venía haciendo la labor de asistente de función fiscal, pero me sentía frustrado. ¿Me sentía frustrado en qué sentido? Yo soy abogado, pero yo me voy a sentir abogado el día que haga un informe oral, el día que me pare en los tribunales e informe como abogado o que defiende una causa, decía yo. Y se me presenta la oportunidad porque yo ya vi que no tenía más techo en ese momento en el Ministerio Público como asistente de función fiscal. Entonces, se me propone para ser fiscal adjunto en ese entonces, pero no fue acogida esa propuesta. En la parte de afuera, conocía yo a un magistrado, ahora que es magistrado, él era abogado libre y tenía un estudio. Y me dice: Germán, voy a volver al Ministerio Público porque lo habían suspendido, no sé qué problema tuve, y volvió con un amparo. Y me dice: va a quedar mi estudio, Germán, para que vengas y quédate tú, pues me dice, y asume este estudio. Tengo casos, tengo clientes y creo que vas a estar mejor acá que como asistente, y después puedes postular para fiscal y ya. Entonces lo pensé, recuerdo que lo pensé y pedí licencia. Pedí licencia por 3 meses para efectos de ver cómo me iba. Y recuerdo que el fiscal superior con el que trabajaba ahí en la Suprema de Control Interno no me daba el pase. Me dice: ¿cómo te vas a ir? ¿Por qué me vas a dejar? Si tú eres la persona de confianza, a ti te encargan los casos más complejos, más delicados, y si te vas, ¿con quién me voy a quedar? Y yo le digo: doctor, me voy por una cuestión de superación. Entendió, me dio el pase. Y me fui y litigué. En el Cono Norte puse mi estudio, el estudio que te digo que me dio el doctor Crisóstomo, recuerdo su nombre, y que ahora fue superior, con otro amigo. Y te digo que empecé a litigar. ¿Y cómo es la vida? Tanto habrá sido mi pensamiento que yo quería informar en los tribunales, y se me presenta justamente uno de los casos que me había dejado el abogado que te digo, el estudio, y era para informar en juicio oral. Y era, me acuerdo, que un caso de fraude en las personas jurídicas, que lo imputaban a él, lo acusaban a él por fraude en la administración de personas jurídicas. Voy, me preparo toda la noche viendo el expediente que se trataba, y te soy sincero que en ese día mi amigo decía: Germán, este es sí, es mi primer informe oral. Me trajo agüita de azares para los nervios, me los he tomado y me he ido e informado. Te soy sincero que informé, y cuando salí nublado en ese momento. No recuerdo qué es lo que dije, pero me acuerdo que estaba mi amigo, me dice: Germán, para hacer tu primer informe oral, muy bien. Estaba ahí al cliente a quien lo defendía, me felicitó, me dice: doctor, ha dicho lo que tenía que decir. Y bueno,
Te soy sincero que ese día me sentí recién abogado porque había ido a defender una causa ante un tribunal. Se cumplió mi sueño y después comencé ya pues a hacer litigio y veía civil y penal, en ese estudio, veía no civil y penal porque mi amigo también veía civil. Y allí ya logré hacer informes en la Suprema y creo que recuerdo que en ese entonces ya como abogado libre ahí hice informes, 2 informes de habeas corpus en el Tribunal Constitucional. Llegué a hacer informes en el Tribunal Constitucional. Y empezó ahí mi carrera como abogado libre y pensé que ahí iba a terminar. Pero, oh, sorpresa, pasaron 2 años y ya estaba bien ahí. Y viene una doctora que había trabajado conmigo, que yo había sido su asistente. Me dice, Germán, ¿dónde está? Le digo, estoy en un estudio, estoy trabajando. Me dice, quiero que tú tienes que volver al Ministerio Público, porque tú eres camiseta, me dice, tú has trabajado en el Ministerio Público y tienes que volver. Ya no, doctora, le digo, yo ya estoy acá como abogado libre y creo que ya fue, creo, lo del Ministerio Público. Germán, pero tienes la posibilidad en estos momentos de volver al Ministerio Público como fiscal adjunto. Sí, doctora, pero a estas alturas me siento cómodo litigando. Y la doctora insiste, Germán, no, tú tienes que volver, mándame tu currículum. Doctora, le digo, una vez lo presenté y no salió nada. No, esta vez va a salir. Ella era la coordinadora de las fiscalías antidrogas, la doctora Isabel Galván Cayo, que ahora es fiscal superior. Bueno, doctora, le digo, se lo presenté, pero pensando pues de que no iba a salir nada. A la semana sale publicado en El Peruano que me designan como fiscal adjunto provisional a Piura. Entonces yo le digo, doctora, pero me están mandando a Piura, yo no me quiero ir a Piura, yo quiero quedarme en Lima. No, Germán, después vemos cómo se te trae para acá. Bueno, con el dolor de mi corazón, les soy sincero, porque también dejaba a mi colega se quedaba triste que mío, pero mi colega nunca me dijo, Germán, no vayas, ¿no? Sino me dijo, Germán, es tu oportunidad, tú quisiste ser magistrado, ahora tienes la oportunidad. Y es así que cojo mis cosas y me voy para Piura a trabajar como fiscal adjunto provisional en un módulo básico de Castilla, en Piura. Llegué, me presenté, hice la juramentación y entonces yo tenía, eso habrá sido en el 2006 para el 2007, un año. Entonces yo ya me sentía que estaba tocando techo, ¿no? Y le digo, llamé a la doctora Galván, ¿sabe qué, doctora Galván? Le digo, ya creo que he cumplido mi ciclo acá, como fiscal adjunto y me voy a Lima, le digo, a hacer lo que también me gusta. Pero Germán, ¿cómo te vas a ir? Doctora, le digo, estoy acá en Piura y acá no veo que pueda seguir escalando, lo veo un poco difícil. Y necesito también estudiar, capacitarme y normalmente en Lima lo puedo hacer. Germán, todavía no presentes tu carta de renuncia, me dice. Preséntala, espera una llamada que te voy a hacer en estos días para ver qué sucede, de repente te vienes a la Lima. A los 3 días me llama la doctora Galván, me dice, Germán, ¿quieres ser fiscal provincial antidrogas? Y me queda sorprendido, ¿no? Fiscal provincial antidrogas en ese entonces, como hasta ahora, ¿no? Pero en ese entonces era una élite. Las fiscalías provinciales especializadas antidrogas eran personas bastante selectas para efectos de ocupar este cargo, ¿no? Porque tenían apoyo de la DEA. Entonces, bueno, me dice, ¿te vas como fiscal provincial a Pucallpa? Doctor, déjeme pensar. No, ahorita dame la respuesta. Entonces lo pensé en ese momento, bueno, me voy como jefe de despacho, puedo ya manejar un despacho, estoy creciendo, puedo estudiar algo más, qué sé yo. Doctor, acepto. Al día siguiente sale la resolución designándome como fiscal provincial antidrogas en Pucallpa, 2008, julio del 2008. Y allí empieza quizás mi ascenso y por eso que el cariño que le tengo hasta ahora a las fiscalías especializadas antidrogas, que hasta ahora se los digo a mis colegas, le digo, yo siempre seré, le digo, mi corazón siempre será antidrogas. ¿Por qué? Porque como fiscal provincial antidrogas, y eso le debo agradecer al Ministerio Público, recibí capacitaciones en Estados Unidos, República Dominicana, Colombia, también estuve en Ecuador, justo cuando estaban en boga el nuevo Código Procesal Penal, intercambio de experiencias, aprendí bastante. Y gracias a las fiscalías especializadas antidrogas que me formé. Ahí me formé pues, en lo que ahora ya se ve con mayor
normalidad las técnicas especiales de investigación, agente encubierto, remesa controlada, que era lo que se manejaba normalmente en estos tipos, en estos casos de tráfico de drogas, ¿no?